A veces nos gustaría mucho equivocarnos, porque nosotros venimos anticipando situaciones que se van dando en Argentina, situaciones económicas. Ahora el INDEC confirma que la inflación en el mes de julio fue del 3,1%. En el año, en los primeros 7 meses, el acumulado es del 19,6%. La expectativa original del gobierno quedó aplastada. Esa expectativa de 15% primero fue superada por la realidad y ahora por una segunda realidad, que es este segundo semestre de Argentina. Para los privados puede alcanzar hasta el 35% y superar incluso el 35%. Esto recién empieza. Darío Gaño con nosotros. Gracias, Guille, por el nombre al programa que tenemos los miércoles a las 22, porque claro, la inflación no pareciera que vaya a ceder en el semestre que ya estamos transitando. En este segundo mes del semestre, que es agosto, que todavía no terminó, claramente, falta la segunda parte, también viene alta la inflación. Entonces ahí el gobierno no tiene algo bueno para mostrar en algún sentido. Uno de los rubros que más creció, hubo algo de vacaciones de invierno, pero de los que más crecieron fueron transporte el primero, y el cuarto, por arriba del nivel general, arriba del 4%, alimentos, Guille, que es lo que hablamos siempre. Ahora, alimentos, el problema que hay que enfrentar, enseguida vamos a hablar con Darío Gaño. Vos decís, ¿esto se va a frenar? ¿Este es el pico en el año? Y no. Porque está previsto un aumento en la tarifa de los servicios, el gas va a aumentar el 25%. Está previsto un aumento en el combustible, en lo inmediato, porque no se puede sostener a este precio por el corrimiento del dólar y porque ya hay un retraso en el precio del combustible en general. Entonces, uno sabe ya que la expectativa de inflación va a ser superior al transporte, que va a volver a aumentar, que aumentó y va a volver a aumentar en septiembre y octubre. ¿Y entonces? Y entonces no es lo más complicado lo que acabas de decir, o sí, pero no. ¿Por qué? Porque esos son los precios regulados. Hay dos precios que suben fuerte en la economía, según este gobierno, que son los regulados, es decir, el transporte, las tarifas de gas, bueno, las regulado. tarifas de luz. Bueno, en lo teórico, regulado, en lo teórico regulado, ¿no? Son los precios que el gobierno habilita de alguna manera. Y después está lo otro, el que pone el panadero cuando le suben los costos, el ferretero, las grandes empresas, y que tiene que ver más con el día a día. Los alimentos están ahí, por ejemplo. Y eso, que es la inflación núcleo que se dice, sigue alto, más alta que el nivel general, y es lo que preocupa. ¿Cuál es el problema? Ustedes van a recordar perfectamente, en el mes de diciembre dijeron la paritaria para el año que viene es 15%. Muchos gremios se subieron a esa idea del gobierno, pactaron con el gobierno y con las empresas cerraron paritarias en cuotas de 15% para el año 2018. 15%. En el mejor de los casos, algunos cerraron cerca del 20%, ayer los aceiteros llegaron al 25%, que es una paritaria extraordinaria. Pero en un marco de inflación del 35%, es decir, en el mejor de los casos están 10% abajo, en el mejor de los casos. Sí, y la comparación en algunos casos empieza a darse con un salario cero, porque empezamos a ver que julio es el mes de más altos despidos y que agosto viene complicado. Hay plantas enteras que están cerrando por estos meses y ahí ya lo que decir no importa, digamos. Nos dábamos el lujo de hablar de los que tienen empleo, ni hablar de los que lo están perdiendo, ¿no? Vamos a ver, si querés, Guille, un poco lo que ha sido la inflación. Este es el acumulado del año. Ahí está, el acumulado del año. El 19,6% desde el 1 de enero, y esto es lo que le empata con las paritarias, pero faltan meses, faltan los meses más complicados. Vos pensá que este 19,6%, a la gente también le decimos, es por los primeros 7 meses del año. Cuando la expectativa del gobierno para los 12 meses era del 15%. Sí, pero esto ahora ya está 4,6 por encima del cálculo original, pero queda tan lejos el cálculo original que fue hace 6 meses nada más. No es que estamos hablando de hace 6 años, hace 6 meses se suponía que en Argentina la inflación iba a estar en el 17% y las paritarias iban a cerrar en 15%. Y ahora, esta es la realidad. Y ahora tenemos al FMI también monitoreando eso. Mira, ahí vemos transporte 5,2%, lo que te decía. Recreación 5,1%. Algunos señalaban, bueno, porque es mes de vacaciones de invierno. Claro, es en el mes donde se empieza a comparar. Como estacional. Es estacional. Sí, pero es algo que se gasta. No importa si sube más en mayo, importa si sube en julio. Y es lo que está pasando, es lo que pasó. Alimentos 4%, que es el que más complica. También es un promedio el 4%. Claro, obvio. Pero hay alimentos que subieron el 25, el 30, el 40, en algunos casos el 70 y otros obviamente apenas 0,01 punto porcentual. Pero la verdad es que si vas al supermercado las cosas aumentaron más que el 4%. Sí, la obvio. Realidad. Sobre todo el consumo diario. Ahora, Guille, se empieza a dar algo de varios economistas cercanos al gobierno y que en realidad es hasta teórico y debería ser así, que es que cuando baja el consumo, que está bajando el consumo, la gente tiene menos para comprar, debería bajar la inflación. Pero no está pasando.
Es decir, estuvo bajando el consumo en los últimos meses, pero bajando la inflación. Una teoría, una hipótesis, es porque también baja la oferta. Si había 2 restaurantes y uno cierra, entonces el otro no tiene tanto que bajar los precios. ¿Qué pasa? También cayeron los consumidores. Bueno, se va a dar esa puja ahora. Ayer estuve en un shopping, porque fui al cine. Bien. Y el precio de la ropa cayó considerablemente. Y así todo, no había nadie adentro de los locales. Esto es realidad pura, ¿eh? Es más allá de cualquier estadística. Ayer, fuera de micrófono, Axel Kicillof decía, viste que los lecheros tienen un problema hace mucho tiempo, porque le pagan nada el precio de la leche, en el supermercado sale mucho más. Se vende menos leche. Se venden menos productos lácteos, la gente está comiendo menos. Los niños está dejando de lado la leche. Digamos, estamos hablando de cosas muy elementales, muy básicas. Se aceleró porque en 2016 también había sido. Bueno, repasamos un poquito lo que fue o lo que se mide como la canasta básica alimentaria. Si no llegás a esto, no quiere decir que no puedes comer todos los días. La canasta básica total, ya sos considerado, bueno, que estás en la pobreza con 19.000 pesos y que 19.600 y la comparación con la jubilación mínima para ver que no se llega. Hay una cuestión que es de vergüenza o de decencia si se quiere. Vos cerrás un mínimo vital y móvil de 12.500 cuando sabés que por lo menos necesitas 20.000. Sí. Por lo menos necesitas 20.000. Y estás ubicando 7.500 pesos por debajo del mínimo. Lo que la gente tiene que ganar como salario en caso de que las empresas no puedan responder más que por eso. Sí, es lo mínimo ilegal. Tal cual, lo mínimo ilegal. Empieza a darse un montón de formas de contratación distintas durante las crisis. Esa es la realidad también. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene laburo, que empieza a aceptar cualquier cosa. Vos tenés que laburar por cualquier cosa, esa es la realidad, porque tenés que comer. Comer lo que puedas, no lo que quieras. Comer lo que puedas en este mar. Hubo movimientos en el Ministerio de Trabajo, también esta semana contaba Mariano Martín, que fue quien firmó este acuerdo de 12.500 pesos con un 25% de aumento, pero el año pasado había sido por decreto. La inflación, cuando veamos con qué se está empatando, con qué se está comparando, vamos a ver que igual va a seguir siendo alta. Proyección, salario mínimo vital y móvil, 10.000, septiembre 10.700, diciembre 11.300, marzo de 2019 11.900, junio de 2019 12.500. Lo mencionábamos recién y nos excede todo comentario. Pero quédate, Darío. Obvio. Porque tenemos los 5 de la mañana.